Similarmente la misma que le hizo a Carlos Fernando Pérez. Me da la impresión de que tú sí que piensas que ha tenido que ver. Bueno, voy primero por partes. Independientemente de que además ha jugado. Primero es felicitar al equipo húngaro porque se dio todas sus plazas. Supongo que dentro y fuera de la pista. La verdad es que fallando tantos lanzamientos a portería pues es difícil poder mantener un partido con igualdad, hasta que de alguna manera pues un poco fruto de la presión y de aprovechar algunas expulsiones hemos igualado el partido, incluso hemos tenido la posibilidad de poder ganarlo en la parte final, ¿no? Pienso que las últimas decisiones de los árbitros, por no hablar de las primeras, pues han sido más discutidas. Siento mucho la eliminación el perder este partido por el ambiente. Es que ha sido impresionante ver a la gente con animado el equipo en los últimos, sobre todo en los últimos 20 minutos, 25 minutos. Se duele por ellos, también me duele por el equipo porque ha hecho un esfuerzo enorme en los dos partidos. El partido de Wrestling, que sufrimos un arbitraje de escándalo con el tema de la dureza, y que me hubiera gustado tener las mismas oportunidades que el Véspera que he ido aquí para las que nosotros pudimos tener en Hungría. Está claro que el tema arbitral de AHF es una magia, una cosa que queda evidenciado. O sea, nosotros en Hungría nos pitó una pareja checa que no conocía a nadie, y sin embargo aquí nos viene a pitar precisamente la pareja que pitó la final de la Copa de Europa el año pasado. Ustedes saben quién puso a esta pareja en la final del año pasado, el que designa a los árbitros, es húngaro. Todo esto es un montaje. Y evidentemente, hoy si había la mínima posibilidad de que el alemán perdiese, pues, está claro que no hemos jugado bien, que el Vesper ha aprovechado las oportunidades por el tanto de Charcó, pero esto es un montaje, evidentemente. Y es triste que los clubs cada día mejoren más en lo que es el marketing, en lo que es el tema económico, y la EHF sea incapaz de mejorar en algo tan importante como son los árbitros. Y está claro que detrás de los árbitros hay el señor que señala, que coloca a cada pareja en su sitio porque le interesa algo. No se puede luchar, porque esto tendría que ser que todos los clubs, mientras haya clubs que salgan beneficiados, es muy difícil luchar con este tema. Está claro que debería haber un grupo de élite de árbitros que pitasen y que realmente hubiese un control. Lo que no puede ser es que nosotros fuera de casa tengamos unas parejas y que dentro de casa tengamos otras parejas con mensajes. Cuando decías que es un montaje, no sé si te refieres a que más o menos la EHF decide qué equipos quieren que lleguen a las semifinales a la final. No, hay equipos que tienen más influencia y otros que tienen menos influencia. Y el equipo de Ademar, desgraciadamente, los equipos españoles en general no tienen mucha influencia. Entonces estamos supeditados a la suerte. Pues bueno, ya te tocarnos y ya te tocarnos. Desgraciadamente, nosotros en Vesper nos tocaron a alguien que yo no había visto nunca pitar, ¿vale? Y resulta que luego tienes que aguantar porque la casa. Ahora, ¿el equipo tendría una mínima posibilidad de ver? Sí, depende. Si Montpellier ganase en Alemania, luego deberíamos ganar más de 5 goles aquí. Evidentemente los árbitros tampoco ha sido vuestro. No, ya lo he dicho anteriormente, ¿vale? Primero he felicitado al Vesper, primero porque ha ganado, evidentemente ha ganado porque ha puesto en la pista mayor efectividad, sobre todo en el lanzamiento, y mayor agresividad en el cómputo de los dos partidos, porque hay que pensar que esto es un partido de ahí y es un partido de aquí. Y nosotros hemos fallado muchos lanzamientos, no podemos fallar tantos lanzamientos y tantas acciones claras, y si el resultado hubiese sido más ajustado, evidentemente, pues ahora quizás estaríamos hablando de otro resultado. Con lo cual, una cosa es el tema arbitral, otra cosa es el tema del juego. El Vesper ha sabido jugar, ha tenido un portero Peri que ha parado en momentos importantes decisivos y nosotros no hemos sido capaces de terminar dando la vuelta al partido. Y está claro que el esfuerzo que ha tenido el equipo en los últimos 20 minutos para entrar el partido es de elogio, igual que toda la gente que ha venido y que apoya al equipo, creo que ha sido fundamental. Y luego de aquí está la otra parte que evidentemente era una cosa que estaba antes prácticamente de empezar esta segunda fase un poco escrito y que evidentemente nosotros teníamos la posibilidad de cambiar el curso de la historia y exactamente lo hemos hecho. Muy bien, las dos conclusiones últimas, aparte de los minutos fuera, desde